Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro devocional. Hoy vamos a tener un devocional muy hermoso que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. En Primera de Timoteo, capítulo 3, solo vamos a estudiar una pequeña parte de Primera de Timoteo, capítulo 3. Y el tema que trata en Primera de Timoteo, capítulo 3, es los requisitos para los obispos o los requisitos para los pastores. Entonces, por eso les digo que es un tema muy importante. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, en el que venimos, Padre Celestial, ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu guía, Señor. Pidiéndote, Padre Celestial, que estés, Señor, dirigiendo nuestro corazón y nuestros pensamientos hacia ti. Gracias te damos por tus grandes misericordias, porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas. Gracias te damos, Padre amado, porque con nuestro Dios saltaremos muros, sacaremos fuerzas de debilidad, haremos proezas si tú estás con nosotros, Señor. Porque si tú estás con nosotros, todo es posible. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición, Padre Santo. Te rogamos que nos des un corazón agradecido, Señor, que independientemente a las circunstancias podamos, Señor, vivir enamorados de un Dios que nos ha prometido y que nos ha cumplido tantas cosas, que nos cuida, que nos ayuda, que en medio de las dificultades camina con nosotros, que en medio, Señor, de los desastres no nos abandona, porque es fiel, porque nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Gracias te damos, amado Señor. Oramos, Señor, contra esta pandemia, preciosísimo Padre, rogándote, Señor, que pongas, Señor, tu misericordia sobre nosotros, que nos protejas, Padre Santo, que nos ayudes, Señor. Oramos por las personas, Señor, que están en primera línea de contagio, como son los médicos, enfermeros, enfermeras, los celadores, los del aseo, nuestro buen Padre, para que rogarte, Señor, por su protección, precioso Dios, para que tú los guardes y los protejas, Señor, y los libres, Señor, de esta enfermedad tan grave, Señor. Oramos por las personas que ya están contagiadas, nuestro buen Padre. Preciosísimo Señor, tú puedes aminorar los síntomas, tú puedes darles fuerzas, tú puedes ayudarlos, Señor, a que pasen este mal paso en la vida, Señor, con fe, con esperanza, Señor, porque tú nos ayudas siempre, Señor. Gracias por las personas que ya les ha dado, que se han recuperado. Gracias, Padre Santo. Guarda, Señor, sus cuerpos, Señor, que fueron hechos por tu mano, Señor, para que no haya, Señor, problemas posteriores, sino que todo sea para bien conforme dice tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas en el estudio de tu palabra, Padre Celestial, que nos des sabiduría y entendimiento en el conocimiento de la verdad maravillosa del Evangelio de salvación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea. El pastorado. ¿Cuántas cosas malas se habla de los pastores? ¿Cómo es el pastorado de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando Jesús llamó a sus discípulos y posteriormente fueron predicadores, y muchos de ellos se convirtieron en pastores de congregaciones, había una cualidad de casi todos los pastores del primer siglo, y casi todos eran pobres. Es en estos últimos tiempos en donde el pastorado se ha revestido de un enchape brillante y de mucha opulencia. Pero no siempre fue así. Dios, anhelando los tiempos en el que su pueblo Israel fue más fiel, dijo que cuando Israel estuvo en el desierto, Él lo amó. Palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea.
¿Qué quiere decir el tiempo del desierto? El tiempo de la prueba, el tiempo de la necesidad, el tiempo de la dependencia, el tiempo de las dificultades. Y muchas veces en el tiempo duro somos más fieles a Dios que en el tiempo de la opulencia. Versículo 2 entonces nos viene a presentar los requisitos para el puesto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primer requisito, que no merece reprensión. Quiere decir que es una persona bien portada. Que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. ¿Por qué? ¿Por qué en un mundo tan liberal como el de hoy, la Biblia y Dios sigue diciendo que es marido de una sola mujer? Porque Dios no cambia. Porque Dios es el creador del matrimonio. Y Dios, así la sociedad cambie, Dios no cambia. ¿Qué es entonces el matrimonio? El matrimonio, además de ser una sociedad conyugal, de acuerdo a la Biblia, tiene una connotación todavía más importante y más relevante. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué es esto? Una deslealtad en el matrimonio. Un hombre infiel a su mujer y Dios se ha enojado. Pero ¿qué nos dice aquí acerca del matrimonio el libro de Malaquías? Que es un pacto. Si una persona hace un pacto con el diablo le cobra el pacto. Sí, se lo cobra. ¿Y crees que Dios es menos para no cobrar o vengar los pactos invalidados? También los va a cobrar. Cuando Adán y Eva fueron unidos en el santo matrimonio, en el paraíso de Dios, ¿qué le dijo Dios? Mejor dicho, Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios creó el matrimonio para que fuese un hombre para una mujer, unidos hasta que la muerte los separe. Y no ha cambiado. El Dios de la Biblia sigue diciendo lo mismo. Entonces, si el Dios de la Biblia dice lo mismo, pues es apenas normal que a aquellos que son llamados al pastorado les exija que tengan ¿cuántas mujeres? Marido de una sola mujer. Sobrio, moderado, discreto en el comer y en el beber. Prudente, que piensa en riesgos y posibilidades de sus actos, modifica sus actitudes para no recibir perjuicios. Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice lo siguiente. Proverbios 22, 3. Dice 22, perdón. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué significa esto? Una persona avisada, una persona prudente, ve el mal y se esconde para no recibir perjuicio. Eso es ser prudente. Seguimos. Dice, decoroso, que sigue las normas morales establecidas y las buenas costumbres.
costumbres. ¿Qué es una persona de buenas costumbres? Hospedador. Brinda hospedaje, buen anfitrión. Sabe atender bien a la gente y los recibe en su casa. Seguimos, dice, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué significa que sea apto para enseñar? Pues una persona apta para enseñar es una persona preparada. Desafortunadamente tenemos muchos pastores que realmente nunca estudiaron la palabra de Dios, nunca fueron a un seminario, nunca profundizaron en textos, nunca, y se nota, desafortunadamente eso se nota. Dice muy claro acá que debe ser una persona que haya estudiado, que sea conocedora de las cosas de Dios, apto para enseñar, que sea preparado, no dado al vino, que no se embriague con vino. ¿Por qué? Porque es una persona que debe dar ejemplo. No pendenciero. La palabra pendenciero, no propenso a riñas, quiere decir no pendenciero. O sea que es una persona de paz. ¿Qué más nos seguimos leyendo? Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Quiere decir que sea una persona honesta, sino amable, apacible, no avaro. Qué maravillosas virtudes, y realmente virtudes necesarias para un puesto tan importante. Apacible, que sepa sembrar la paz, y no avaro. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia, ese deseo de tener, es como el ojo. No se llena con nada, pero le cae la basurita. La avaricia es el deseo insaciable de tener tanto que cuando se muere, uno se muere y no se lleva nada. Y lo que tiene para otros. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, sigue diciéndonos acá que gobierne bien su casa. O sea, que debe tener una esposa, una casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que sus hijos sean obedientes a la palabra de Dios, que sean honestos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es algo maravilloso, esto es algo palpable. ¿Cómo una persona que no es casada, que jamás ha sido casada, que no ha criado hijos, cómo le va a dar consejería a otra persona que tiene problemas con su cónyuge, que tiene problemas con su hijo rebelde, que tiene problemas en los que el fulanito no tiene ni idea? ¿Dios mandó que los pastores deben ser casados? Léalo. Sí, absolutamente sí, deben tener hijos y deben criarlos correctamente. No un neófito, neófito quiere decir nuevo, no sea que envanecido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, no sea que se crea. Y aquí el problema con muchos pastores, que se creen más de lo que realmente son. Dios nos ordena que seamos humildes, que seamos imitadores de Cristo. Y debemos aprender del Maestro que es nuestro Señor Jesucristo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El testimonio es la vida de la persona, su vida pública, su vida privada, conocida por los demás. Ah, no, yo conozco, ese pastor yo lo conozco. No, eso era mejor dicho.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y tenemos acá los requisitos y tenemos ahora 3 versículos más acerca de lo verdaderamente honroso que es el pastorado. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 14. Vamos a San Juan capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo esto acerca de Él mismo. Juan 10, 14. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es maravilloso. Nosotros entramos en un oficio que es el oficio del Rey, de nuestro Rey. Por ahora somos pastores, pero un día allá habrá un solo pastor y un solo rebaño. Sigamos leyendo porque todo esto es hermoso. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué amor tan grande, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su vida para salvarnos. Y luego dice en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué está hablando? De los judíos y de los gentiles. Del amor tan maravilloso de Dios y del plan tan precioso de Dios que tenía de unir a los dos en un solo rebaño. Y ahí lo leímos ya, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién será el pastor de pastores? El propio, el mero, nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo no fue que lo mataron, se dejó. Le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Qué crees que no puedo pedir a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles para que me defendiera? No lo hizo, no lo quiso hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro 5, 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro 5, 1. Dice Primera de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, o sea, a los pastores, que están entre vosotros, yo anciano, o sea, Pedro dice: yo también soy anciano. Yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué quiere decir esto? En el cristianismo es lo más hermoso y maravilloso. En el plan de Dios, Dios tiene a los pastores bendiciones reservadas. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente eso. Cuide de la iglesia, no por fuerza. Es que es mi trabajo, es que me toca hacerlo. Ay, es que no me gusta, pero no. Me encanta, me fascina. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sino sabiendo que un día nuestro Dios vendrá y nos premiará si hacemos el trabajo bien hecho. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esta parte es supremamente importante y supremamente abusada. No somos los dueños de la iglesia, solo le cuidamos la iglesia al dueño. Y el dueño es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es?
No es el pastor Mengano, Perencejo, no. Es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué es eso? Un galardón especial que Dios tiene para los pastores que hagan el trabajo como lo debemos hacer. El pastorado es algo precioso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El jefe es el mejor del universo. Las bendiciones son terrenas y eternas. Y las ganancias. Pero muchos pastores de la antigüedad fueron pobres. Es que nuestro pago va a ser al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, vivió como pobre, se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros vamos a ser probados, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vale la pena servir al Señor y vale la pena prepararnos y preparar nuestros corazones para la venida del Señor, que cada día está más cerca. Mis amados hermanos, que tengan buena tarde, vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios de toda piedad y de toda misericordia, ponemos en tus manos, Señor, la vida de Misael, Padre amado, la petición, Señor, de tu siervo sobre sus tierras y las inundaciones que ha tenido, Padre Celestial, para que tú pongas tu mano, Señor, sobre sus tierras y le bendigas, Padre nuestro. También oramos por este niño que está teniendo problemas con espíritu. Sabemos, Señor, que la batalla no es nuestra, sino de Dios, y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso te pedimos, precioso Dios, que envíes tu divina gracia protectora, Señor, que los libres, Señor, que los defiendas, porque no estamos solos, no somos huérfanos, tenemos un Dios que es un Dios que tiene poder. En tus manos colocamos nuestra vida, oh Dios omnipotente, conforme, Señor, a tu gran amor, Señor. No nos dejes enfriar, Padre Santo. Sabemos, Padre Celestial, que los días son malos y vendrán días peores, y que muchas veces, Señor, cuando tenemos más tiempo, en vez de buscar más de ti, en vez de limpiar nuestro camino, en vez de mejorar nuestra comunión con Dios, suele ocurrir que nos enfriamos, Señor. Líbranos, Señor, de abandonarte, porque tú eres fiel, porque tú eres leal, porque tú nunca nos abandonarás, a menos que nosotros te abandonemos. Ten misericordia de nosotros y envía cada día, cada mañana, Señor, esa unción maravillosa de tu Santo Espíritu, y aviva el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones y llénanos, Señor, de tu poder. Pedimos tu bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.